Bienvenidos al canal donde desentrañamos los misterios y las verdades ocultas de la dinastía Tudor. En este episodio exclusivo, nos adentramos en una pregunta que ha despertado la curiosidad de historiadores y entusiastas por generaciones. ¿Tuvo Ana de Cleves un hijo secreto tras su breve matrimonio con Enrique VIII? Aunque tradicionalmente se ha asumido que Ana, la cuarta esposa del rey, vivió una vida tranquila y sin descendencia tras la anulación de su matrimonio. La reconocida historiadora Alison Weir ha traído nueva luz sobre esta posibilidad, planteando con rigor y evidencia documentada si este capítulo de su vida está realmente cerrado o si aún hay secretos por revelar. En este video, exploraremos los hallazgos de Weir, los indicios, las cartas y los silencios que han alimentado esta hipótesis. ¿Fue Ana madre en secreto? ¿Qué nos dicen las fuentes contemporáneas? ¿Y por qué este posible hijo habría sido ocultado? Acompáñame a revisar los hechos, las teorías y el contexto detrás de uno de los enigmas más desconocidos de la corte Tudor. ¿Y si la reina que no fue en verdad dejó un heredero en las sombras? Comencemos. Los rumores de que Ana de Cleves tuvo un hijo tras la anulación de su matrimonio con Enrique VIII siempre me han intrigado. Cuando investigaba para su nueva novela, Ana de Cleves, Reina de Secretos, Alison Weir afirma que investigó a fondo las pruebas y descubrió información nueva que la trajo, literalmente, de vuelta a casa, a Carshalton, en Surrey, cerca de donde podrían haberse originado estos rumores. De las fuentes históricas y del propio testimonio del rey se desprende claramente que el cuarto matrimonio de Enrique VIII, con la princesa alemana Ana de Cleves, no se consumó. Se disolvió 6 meses después, en julio de 1540, alegando la falta de consumación, la falta de consentimiento del rey y la existencia de un compromiso previo de la novia. Ana recibió una generosa indemnización y se retiró de la corte. Sin embargo, contra todo pronóstico, ella y Enrique se hicieron muy amigos. El monarca la visitó varias veces, se aseguró de que nunca le faltara dinero y la invitó a la corte en enero de 1541. Donde fue recibida con gran satisfacción e incluso bailó con la quinta esposa del rey, Catalina Howard. Ana ha sido a menudo descrita como una inocente que durante mucho tiempo no tuvo ni idea de que algo andaba mal en su matrimonio. ¿Por qué, entonces, Enrique VIII insistió repetidamente en que no había llegado virgen al lecho nupcial? ¿Estaba diciendo lo que creía cierto? Durante el proceso de anulación, según Lord Herbert, biógrafo de Enrique en el siglo XVII, se supo que se podrían haber utilizado causas secretas para probar la invalidez del matrimonio, pero nunca se presentaron. El rey, sin gran necesidad, no las habría revelado porque afectaban al honor de la dama. ¿Podrían esas causas secretas estar relacionadas con las frecuentes dudas de Enrique sobre la virginidad de Ana? No cabe duda de que, si ella hubiera impugnado la demanda de nulidad, él las habría utilizado en su contra. Y esa pudo haber sido una buena razón para no hacerlo. ¿Había algún escándalo oculto en el pasado de Ana? Las pruebas no son concluyentes, pero puede que te resulten convincentes o que te hagan reflexionar. Pero se habló de Ana después de su divorcio. En octubre de 1540, al informar sobre los extraordinarios rumores de que Enrique la aceptaría de nuevo como esposa, el embajador francés Marillac escribió: Es falso lo que se ha dicho sobre que el rey dejó a la nueva reina para tomar a la que ha repudiado, pues le prodiga tantas caricias que ahora posee, con tan singulares demostraciones de afecto, que no puede ser. Lo que dio origen al rumor fue que se decía que la otra dama, que se encontraba indispuesta, estaba embarazada. No hay pruebas que lo corroboren, y si bien los historiadores han afirmado que Ana padecía una dolencia gástrica, que algunos cortesanos asumieron como náuseas matutinas, tampoco hay nada que lo confirme. Sin embargo, es evidente que algunos consideraron creíble el rumor, y quizás con razón, pues, 16 meses después de su divorcio, Ana se había labrado cierta reputación. En diciembre de 1541, después de que Catalina Howard fuera arrestada por mala conducta sexual antes de su matrimonio con el rey, el embajador imperial, Eustace Chapuis, informó:
como el secretario del Consejo ha estado durante mucho tiempo en términos íntimos conmigo, no dudé en proponerle que, si el rey se separaba de esta reina debido a que ella había tenido conexión con un hombre antes de su matrimonio con él, habría estado justificado en hacer lo mismo con Madame de Cleves, porque si el rumor que corría en los Países Bajos era cierto, había muchas causas para una separación, porque, considerando la edad de la reina, su afición al vino y a entregarse a otros excesos, como ellos los ingleses podrían haber tenido ocasión de observar, era bastante natural suponer que ella había fallado de la misma manera. El secretario no negó la solidez de mi argumento, como antiguo secretario de Ana, estaba en condiciones de conocer la verdad, pero afirmó que no creía que el rey volviera a tomarla ni se casara con otra mujer a menos que el Parlamento lo obligara rotundamente. Ese mismo mes ocurrió un extraño episodio. Los amantes de Catalina Howard, Francis Dereham y Thomas Culpeper, debían ser ejecutados el 9 de diciembre, pero se les concedió un breve indulto, ya que el Consejo Privado estaba demasiado ocupado para emitir la orden de ejecución de las sentencias, distraído por un nuevo informe de que Ana de Cleves, según se dijo, estaba en el camino familiar por culpa del rey. El 5 de diciembre, Richard Taverner, secretario del Signet, y la criada de Ana, Frances Lilgrave, fueron encarcelados en la torre. Frances Lilgrave por haber calumniado a Lady Ana de Cleves, y por lo tanto también al rey, y por no revelar el origen de la calumnia, y Taverner por ocultar dicha calumnia. El 6 de diciembre, los consejeros informaron al rey que habían examinado un nuevo asunto, que Lady Ana de Cleves había dado a luz a un hermoso niño, y que éste debía ser de su majestad el rey, y que se había concebido en enero cuando se encontraba en Hampton Court, lo cual constituye una calumnia abominable. Supuestamente, el bebé había nacido a finales de septiembre. Esta abominable calumnia le fue contada a Taverner, del Signet, hace más de 2 semanas, tanto por su suegra, esposa de Lambert, el orfebre, como por la propia esposa de Taverner, quien afirma haberla oído de la esposa de Lilgrave y que la esposa de Lambert también lo había oído de la anciana Lady Carew. Taverner se lo guardó para sí, pero ellos, junto con otros, la han convertido en tema de conversación habitual. Taverner no lo reveló hasta la noche del domingo, 4 de diciembre, cuando se lo contó al doctor Cox, el mismo Richard Cox que se convertiría en tutor del príncipe Eduardo, para que lo declarara más detalladamente si le parecía bien, quien inmediatamente se lo reveló al Lord del sello privado. Y así fue como el asunto llegó a conocimiento del Consejo. Richard Taverner era uno de los 4 empleados del Signet que asistían al secretario principal del rey, asegurándose de que las cartas patentes se redactaran correctamente. Erudito, su traducción de la Biblia se imprimió en 1539 y protestante en secreto, había sido protegido del difunto Thomas Cromwell, a quien debía su puesto. Y ahora recibía una pensión del duque de Norfolk. La caída de Cromwell y el giro hacia el conservadurismo religioso en 1540 obligaron a Taverner a dejar la pluma, colocándolo en una situación precaria, y Norfolk, en desgracia tras la caída de Catalina Howard, no pudo ayudarlo. Taverner estaba casado con Margaret, hija de Walter Lambert de Chertsey y su esposa, Margaret Gainsford. Frances Lilgrave pudo haber sido bordadora de la corte, como su esposo. La anciana Carew es más difícil de identificar. No pudo haber sido Martha Denny, esposa de Guimont Carew, receptor general de Ana. No fue nombrado caballero hasta 1547, por lo que Martha no habría sido nombrada Lady Carew en 1541. La anciana Lady Carew podría haber sido Malin Oxenbridge, madre de Sir Nicholas Carew, quien fue ejecutado por traición en 1539. Malin tenía 67 años y era ciega, hasta que las propiedades de su hijo fueron confiscadas, vivió retirada en Beddington Park, la residencia familiar de los Carew en Surrey. Sin embargo, es más probable que la viuda de Sir Nicholas Carew, Elizabeth Bryan, antigua amante del rey, fuera la anciana Lady Carew. A sus 42 años, habría sido considerada anciana en la época Tudor. Ella, al igual que su suegra, podría no haber tenido escrúpulos en difundir chismes perjudiciales para el rey. Tras la muerte de su esposo,
fue desalojada de su mansión, Bennington Park, y se refugió con sus hijos y Malin en otra propiedad de los Carew en la cercana Wallington, tras haberle rogado a Cromwell que intercediera ante la gracia del rey por ella, por su sustento y el de sus hijos, y para que ella pudiera disfrutar de lo que le habían concedido antes, que es Bletchingley y Wallington. Enrique le había permitido conservar su casa en Wallington, pero había cedido Bletchingley a Ana de Cleves. Así pues, tanto Lady Carew Mayor como Lady Carew Menor tenían buenas razones para difundir viles rumores sobre Ana, con quien tenían motivos para resentirse, y sobre el rey, que había condenado a Sir Nicholas Carew a la cárcel. Es posible que oyeran rumores locales sobre Ana, posiblemente de Margaret Gainsford o de su padre, Henry Gainsford, quien vivía en Stone Court, entonces conocida como Gainsford's Place, en la cercana Carshalton. Y en algún momento alquiló la mansión a Walter Lambert. Los Gainsford tenían vínculos con la corte, la prima de Henry, Anne Gainsford, había servido a Ana Bolena y habrían conocido a los Carew, sus vecinos cercanos entre la nobleza. Enrique VIII se tomó muy en serio la noticia del embarazo de Ana y estaba sumamente preocupado por descubrir si tenía algún fundamento. En el improbable caso de que hubiera tenido algún flirteo con Ana, la noticia de que tal vez había tenido un hijo le habría dado mucho que pensar, sobre todo porque tenía un gran deseo de tener más hijos. Sin embargo, es difícil creer que le hubiera sido infiel a Catalina Howard en el apogeo de su pasión por ella. Y, si Ana hubiera dado a luz al hijo del rey, seguramente se lo habría hecho saber, especialmente a su hermano, el duque de Cleves, quien deseaba que Enrique la aceptara de nuevo. Lo más probable es que Enrique estuviera preocupado por descubrir si Ana había cometido una falta grave, tal vez hubiera encontrado la manera de liberarse de sus obligaciones financieras con ella. El hecho de que el Consejo Privado se esforzara tanto en investigar el asunto demuestra la seriedad con la que se lo consideraba. ¿Cuáles serían las implicaciones para la sucesión si Ana hubiera dado a luz al hijo del rey? De no ser así, difamar al rey era traición. Quizás por esta razón, y porque era traición hablar de su matrimonio con Ana como válido, los consejeros se encontraron con una aparente conspiración de silencio. El 7 de diciembre, las instrucciones del rey fueron transmitidas al Consejo. Su Majestad considera necesario que se investigue con fundamento y, además, se ordene, según lo requiera la naturaleza del caso, que se investigue diligentemente si la susodicha Ana de Cleves ha tenido hijos. Como se rumorea, pues Su Majestad ha sido informado de ello, y en ese sentido, Su Majestad imputa una grave falta a sus oficiales por no informar a Su Alteza de ello si fuera cierto. Tras una larga deliberación, los consejeros pusieron a Taverner bajo la custodia de Stephen Gardner, obispo de Winchester. Margaret Gainsford quedó bajo la custodia de Sir Richard Rich, canciller del Tribunal de Aumentos. Parece haber sido una diablilla en esto, lo que sugiere que se complacía en difundir el rumor. Frances Lilgrave, quien parecía ser la primera autora del rumor, permaneció en la torre con Taverner. El 9 de diciembre, el Consejo informó que se había llamado a algunos oficiales de Ana. También se interrogó a miembros de su cámara privada. Una de ellas, Jane Ramsay, admitió estar al tanto de los chismes, pero se negó a dar más detalles. Thomas Hawley, el Lord Canciller, la mantuvo bajo custodia. 2 escándalos reales en cuestión de días, la corte estaba en vilo. El 11 de diciembre, Chapuis informó. 2 ciudadanos honestos, Taverner y Lilgrave, fueron encarcelados hace 3 días por haber dicho, desde que se publicó la mala conducta de la reina, que todo parecía un juicio divino, pues la dama de Cleves era en realidad la esposa del rey, y que, aunque se había difundido deliberadamente el rumor de que el rey no había tenido ninguna relación con ella, se podía afirmar lo contrario, ya que se sabía que se había marchado de Londres por cuestiones familiares y que había estado confinada el verano pasado, un rumor que ha circulado ampliamente. El 10 de diciembre, mientras Dereham y Cal Pepper sufrían en el cadalso, miembros del Consejo Privado cabalgaron hasta Richmond para interrogar a Ana y a su séquito. Al día siguiente, se envió una carta a Sir William Goring,
chambelán de Ana, a Jasper Horsey, su mayordomo, y a Lady Winfield, de su cámara privada, ordenándoles que se presentaran ante el consejo privado. No fue hasta después de Navidad que Frances Lilgrave admitió haber difamado a Lady Ana y haber tocado también la persona del rey, afirmando haber oído el relato de otras personas a quienes se negó a nombrar. Su vago uso de la palabra «otras» indica que el rumor provenía de al menos 2 fuentes, y la negativa de Frances Lilgrave a nombrar la suya sugiere que se había inventado la historia o que estaba protegiendo a alguien. Dado que Jane Ramsay también se había negado, por su cuenta, a divulgar lo que sabía, podría haber sido esto último, o las fuentes que podrían haber mencionado habrían conducido la investigación directamente hacia Ana. En conclusión, el Consejo anunció que, en relación con los rumores sobre Ana, el rey no se había comportado con ella como un esposo. Y que no era cierto que se hubiera ido de Londres y hubiera tenido un hijo en el campo el verano pasado. El 30 de diciembre, Frances Lilgrave fue, como castigo, internada en la torre, y Richard Taverner también, por ocultarlo. Serían detenidos solo el tiempo necesario para darles una lección sobre la difusión de calumnias. Como era de esperar, Frances Lilgrave no regresó al servicio de Ana. Aunque casi todos los historiadores modernos afirman categóricamente que Ana de Cleves no tuvo un hijo, existe la posibilidad de que en efecto lo hubiera tenido, aunque seguramente no fue del rey. Sus movimientos después del inicio de la primavera no están documentados, y parece haber pasado el año viviendo tranquilamente en el campo. Con la ayuda de sus mujeres, ella podría haber ocultado un embarazo y parto al resto de su familia. Pero, sin más pruebas, y solamente la investigación de la novelista Alison Weir, es imposible determinar con certeza la verdad del asunto.